alegación de clausura de la defensa de Corpesca S.A. Muchas gracias, su señoría. Había quedado, me parece, en el correo de 21 de octubre del año 2011. No, en el de 20. En el de 20. Entonces, el siguiente, su señoría, al día siguiente, el 21 de octubre de 2011, José Tomás Guzmán le responde el requerimiento a Raúl Feliú respecto de la definición de los 3 delitos de la ley 20.393. Este documento lo incorporamos de la evidencia material 51 el 16 de marzo de este año. Y el 26 de octubre, ya nos vamos acercando, su señoría, a la fecha de la sesión de directorio número 213, Raúl Feliú le adjunta a Francisco Mujica el Código de Ética y la Política de Prevención de Delitos. Mediante un correo, su señoría, de esa fecha, de 26 de octubre de 2011, que fue incorporado de la evidencia material número 12 el día 5 de marzo de este año. Y 2 días después de que Francisco Mujica le envía este correo, perdón, Raúl Feliú le envía este correo a Francisco Mujica con estos 2 documentos, el 28 de octubre de 2011, Raúl Feliú le envía un correo ahora a Claudio Elgueta, Jaime Ortiz y a un señor que se llama Pablo Wichmann, que, como veremos más adelante, fue la persona contratada especialmente desde CERCOR para supervisar y monitorear el modelo de prevención de delitos de Corpesca. Este correo lo incorporamos de la evidencia material 51 el 16 de marzo de 2020. ¿Y qué le dice Raúl Feliú a Claudio Elgueta en este correo? Le dice que le adjunta los 3 documentos finales de Corpesca y le dice, su señoría, como te indiqué, los documentos del Código de Ética como el de Política de Prevención de Delitos fueron aprobados por Pancho después de algunas adecuaciones que ya están incorporadas. Después de algunas Adecuaciones que ya están incorporadas. Hoy les mandaremos a los directores estos 2 documentos. Entonces, su señoría, el 26 de octubre, Raúl Feliú le envía estos documentos a Francisco Mujica, y ahora el 28 de octubre le dice a Claudio Elgueta que Pancho ya aprobó estos documentos, en referencia Pancho a Francisco Mujica. Después de algunas adecuaciones, que podemos suponer que las hizo el propio Francisco Mujica. Y el mismo día 28 de octubre de 2011, Raúl Feliú le remite un correo a Francisco Mujica y a Claudio Elgueta con el asunto, el siguiente tema, Directorio y Ley 20.393. Este es el documento propio de Corpesca número 74, incorporado el 27 de noviembre de 2019. Y este correo está dirigido a Francisco Mujica, su señoría, y dice varias cosas importantes. Primero, le dice que adjunta el Código de Ética y la Política de Prevención de Delitos y dice que ya fueron revisadas por ti después de algunas adecuaciones. Le indica también en este correo que el
3 de noviembre el directorio deberá aprobar el Código de Ética y la política de prevención de delitos. Facultar al gerente general para emitir un procedimiento de prevención de delitos, incluyendo un procedimiento de denuncias. Designar encargado de prevención señor Jaime Ortiz. Y dice su señoría, aprobando un presupuesto de 50 millones, y dice, para contratación auditor, viajes, etc. Ese mismo día, el 28 de octubre, su señoría, nos encontramos con una carta que dirige Francisco Mujica a los directores, en que los cita al directorio para el 3 de noviembre de 2011. Esta es la documental propia de Corpesca número 28, que fue incorporada el día 19 de noviembre de 2019. ¿Documental de Corpesca número? 28. Incorporada el 19 de noviembre de 2019. Y si recuerda, el tribunal era una carta que dirigía Francisco Mujica al propio Francisco Mujica, firmada por Francisco Mujica. Eso era porque él era el secretario del directorio. Pero de acuerdo a lo que señalaron todos los directores, esta misma carta les llegó a ellos en esta fecha, 6 días antes del directorio. Y dice esta carta, su señoría, al final, dice, junto a la documentación habitual, sírvase encontrar adjunto los documentos Código de Ética, Política de Prevención de Delitos, en el marco de la Ley 20.393. Y además menciona los 3 delitos de la ley. También ese día, ese mismo día, el mismo 28 de octubre de 2011, Francisco Mujica envía un correo a Raúl Feliú, a Andrés Montalva, a Andrés Napolitano, Jaime Ortiz, Miguel Ángel Escobar y otros. Y este correo el asunto es reunión en Iquique el 8 de noviembre. Este es el documento propio de Corpesca número 28 bis, incorporado el 19 de noviembre de 2019. Y en este correo, su señoría, Francisco Mujica está haciendo referencia a la reunión en Iquique del 8 de noviembre de 2011, en que, como veremos más adelante en el segundo periodo, se hizo una charla a los gerentes del norte sobre elementos de gobierno corporativo y sobre modelos de prevención de delitos. Creo que por un tema meramente accidental, finalmente, no se realiza el 8 de noviembre, sino que se realiza el 16 de noviembre de 2011. Y finalmente, su señoría, para este periodo, el 2 de noviembre de 2011, un día antes del directorio, José Tomás Guzmán, el abogado, remite a Raúl Feliú, Jaime Ortiz, algunas observaciones a los documentos del modelo de prevención de delitos. Esto según da cuenta de un documento incorporado de la evidencia material número 51, de fecha incorporado el 16 de marzo de 2020. Y además de todo esto, su señoría, al igual que como lo dijimos para el año 2010,
el año 2011 vimos cómo CERCOR realizó numerosas auditorías, especialmente en las plantas de Arica, Iquique y Mejillones, además de la auditoría anual de control interno de la empresa auditora externa, que en ese tiempo era Price. Entonces, magistrada, el tribunal ha podido constatar que en este periodo, en que no se imputan cohechos a la señora, al testigo Francisco Mujica en relación a la señora Marta Isasi, solo se imputan boletas a Jaime Orpe, pero que corresponden a una petición del año 2009. Bueno, en este periodo la empresa se tomó con total seriedad el establecimiento del modelo de prevención de delitos y sus deberes. Estuvo involucrado Raúl Feliú y Jaime Ortiz, con asesoría de varios abogados. Tuvo el apoyo de CERCOR. Se vio en estos documentos la preocupación por parte de los directores, señores Roberto Angelini, Jorge Anduesa, Claudio Elgueta, Eduardo Navarro y el resto de los directores. En este periodo se contrató la asesoría de una empresa especialista, la más adelantada en términos de Francisco Proboste en esta reunión con Raúl Feliú a la época. Y todo esto, su señoría, como bien ya señalé, con revisiones periódicas de los documentos, comentarios entre todos, información a los principales ejecutivos de la compañía, reuniones. Entonces, aquí no se hizo, en el caso de Corpesca, el tan criticado, y con razón, su señoría, modelo de papel. Aquí Corpesca no hizo el modelo de cajón a cajón, del cajón del abogado al cajón del otro abogado, que me refería ayer. No se contrató simplemente a Deloitte, y especialmente no es efectivo lo que señala la acusación, en que Corpesca se limitó exclusivamente a contratar a Deloitte. Así que Corpesca en este periodo, señoría, cumplió debidamente con sus deberes de dirección y supervisión y tenía la voluntad real de tener un modelo de prevención de delitos. Y ahora voy a pasar, su señoría, al segundo periodo. Segundo periodo que va desde la aprobación del modelo de prevención de delitos, el 3 de noviembre de 2011, hasta el último cohecho imputado, que corresponde a una boleta de Esteban Zavala de 15 de abril de 2013. Y en este periodo, su señoría, a diferencia del anterior, sí encontramos lo que podrían denominarse imputaciones concretas de el incumplimiento, según la acusación, de el modelo de prevención de delitos. Y en este periodo también, a diferencia del anterior, sí encontramos imputaciones contra Marta Isasi y otras boletas, por supuesto, de Jaime Orpe. Y voy a tratar de hacerlo de la manera más resumida posible, pero en todo este periodo se demostró también, su señoría, la existencia y cumplimiento de los deberes de supervisión. Todo este periodo se demostró en el juicio mediante declaraciones y prueba documental, tanto auditorías externas como auditorías internas. Así que en esta parte trataré de resumir, pero me voy a referir primero a ese aspecto, a qué se hizo en este periodo respecto de los deberes de supervisión referidos a estas auditorías. Así que en algunos casos solamente voy a decir el correo y la fecha de incorporación. Y en los más relevantes me voy a referir al contenido del correo. Y voy a partir con las auditorías externas. En este periodo, lo primero que encontramos es un correo que se acompañó de 16 de enero del año 2012.
de Paulina Carrasco de la empresa Price para Marcial Martínez y Luisa Cisterna de Corpesca. ¿Y qué pasa en este correo? En que el auditor externo le pide a estas personas, su señoría, los libros auxiliares, los libros de compra y ventas del año 2011, las actas de directorio y otros 18 documentos. El correo fue incorporado de la evidencia material número 12 el 16 de marzo de 2020. Luego, magistrado, incorporamos un correo también de Price de 24 de enero de 2012, incorporado el 16 de marzo de 2020. ¿También de evidencia material? También de la evidencia material número 12. Luego, su señoría, incorporamos un correo de 8 de febrero de 2012, también de Price, para Marcial Martínez, y en que se solicita a su señoría documentos específicos, partidas específicas de la contabilidad de Corpesca. El correo fue incorporado también el 16 de marzo de 2020. Material 12. Luego, el de la evidencia material número 12, señoría. Sí, digamos. Luego, incorporamos un correo de 9 de febrero de 2012 de Jaime Ortiz para Paulina Carrasco de Price. Y el asunto es egresos de caja enero 2012. Ya se está pidiendo este dato específico, puntual. Y este correo fue incorporado el 16 de marzo de 2020. Luego incorporamos un correo de fecha 9 de febrero de 2012 de Paulina Carrasco de Price para Marcial Martínez. Y en este correo se le pide una muestra de cheques. Y dice, agradecería que gestione de esta muestra, por favor, entregar el cargo en la cartola bancaria correspondiente. O sea, súper específico, su señoría, no es superficial. Y el año 2012 vimos, y nos dijeron los testigos Jaime Ortiz y Raúl Feliu, que el año 2012 se cambió de auditor. Dejó de ser Price y pasó a ser Deloitte. Y esto, su señoría, es de acuerdo a las mejores prácticas, que la idea es que se vayan cambiando los auditores cada cierto tiempo, cada 5 años en general. De hecho, el perito Manuel Gálvez, cuando vino a declarar a este juicio, nos dijo que a esta fecha, en este año, ya Deloitte no presta servicios de auditoría para Corpesca. Pero bueno, respecto de este nuevo auditor externo, acompañamos un correo del 11 de junio de 2012, en que los auditores de Deloitte piden fechas para viajar a Iquique. Su señoría, Sí, un segundito, por favor. Sí. Sí, disculpe, la señoría, escucho. ¿me puede dar 30 segundos? Sí, no hay problema. Gracias, señoría. Esperamos unos segundos.
¿Estamos en condiciones? Sí, gracias, señoría. Muy amable. Perfecto. Sigamos. Entonces. Gracias. Y dice este correo: el levantamiento de sus principales procesos y coordinaremos variadas entrevistas con la administración y operarios. Este correo fue incorporado el 16 de septiembre de este año, De la material 12. de la evidencia material número 12. Luego, magistrado, incorporamos un correo muy relevante, señoría, para estos efectos, de 13 de junio de 2012, en que el señor Boris Jaramillo, que vimos que era de Deloitte, solicita a Corpesca, entre otros documentos, los libros de honorarios de Corpesca del año 2012. Y sabemos que estos libros de honorarios contienen las boletas de Carolina Gacitúa, de Alexis Ramírez y otras personas. Este correo lo incorporamos el 16 de septiembre de este año. Material 12. Material 12. Luego incorporamos un correo de 19 de julio de 2012, en que la gente de Deloitte le pide ahora a la gente de Corpesca el libro de ventas de Corpesca. De 16, y fue incorporado de la evidencia material número 12 el 16 de septiembre de 2020. Y el mismo día, la señora Luisa Cisternas de Corpesca remite a la gente de Deloitte el libro de honorarios de Corpesca de enero a julio del año 2012. O sea, se entrega todo lo solicitado, incluido el libro de honorarios de Corpesca, incluido el libro de honorarios de Corpesca de Santiago. Y además, a principios del año 2013, según se acredita en el correo de 12 de enero de 2013, se observa que la señora Luisa Cisternas de Corpesca le adjunta adicionalmente a los auditores de Deloitte los libros de ventas y de honorarios de los meses, ahora su señoría, de septiembre hasta diciembre del año 2012. Este documento es de la evidencia material número 12, incorporado el 22 de septiembre de 2020. También incorporamos, su señoría, una carta que viene adjunta a un correo que fue incorporado el 16 de septiembre de 2020 de la evidencia material número 12. Y es de 8 de mayo de 2012. Y está firmada por el señor Martín Colosi de Deloitte. ¿Y por qué incorporamos esta carta y cuál es la importancia de esta carta? Porque esta carta, dentro de muchas otras cosas, es una carta de contratación, indica cuáles son las obligaciones de la empresa auditora. Esto es parecido a la carta que ya había ampliado Raúl Feliu y que habíamos señalado precedentemente respecto de Price. Tuvimos problemas de conexión. La Claudia está, la Tatiana está. ¿Alguien más tuvo problemas de conexión? No, solamente fue el Centro de Justicia, parece. ¿Falta quién? Yo también, su señoría, pero volví. La señorita Ah, ya. Tatiana está pegada. ¿Quién?
Pero está penal. Ahora sí está como control. Ahora sí estamos en condiciones, ¿no? Continúen. Gracias. ¿Qué es lo que dice esta carta? Del auditor externo a Corpesca. Dice, una auditoría incluye lo siguiente. Dice, indagar a la administración y a otros dentro de la sociedad, según fue apropiado, para determinar si tienen conocimiento de algún fraude real, sospechas o imputaciones de fraude. En otro punto dice, indagar a los encargados del gobierno corporativo para determinar sus opiniones respecto a los riesgos de fraude. De ahí la carta previa que se refiere a los riesgos, su señoría. Y si tienen conocimiento de cualquier fraude, sospechas o imputaciones. Y después dice, ¿cuál es el informe que va a emitir el auditor externo? Y dice el punto 1, romano, informes a emitir. Y se emiten varios informes. Y uno de esos informes dice lo siguiente, informe a la administración relacionado con el estudio y evaluación del sistema de control interno administrativo contable. El sistema Interno administrativo contable. Y sus principales sistemas de información. Entonces, las auditorías externas, señorías, también están enfocadas en ver, por ejemplo, si una boleta se refiere a un servicio real o no, y pudimos ver, su señoría, que los auditores externos, en este caso Price, tuvieron en su poder los libros de honorarios que corresponden a la evidencia material número 26 de prácticamente todo el año 2012. O sea, los auditores externos tuvieron en su poder los mismos antecedentes que el 2013 tuvo la Brigada de Delitos Económicos, la Fiscalía de Alta Complejidad, CERCOR, Jaime Ortiz, y tampoco pudieron detectar las boletas dirigidas a Jaime Ortiz o los actos de beneficencia relacionados a Martí Sassi. Y en ningún informe, su señoría, de control interno se detectó el pago de una boleta no suficientemente respaldada. Pero esto, magistrada, no significa que haya habido un mal control. Y a pesar de que la acusación no se refiere a controles en ninguna parte, la ley lo que se puede desprender de ella es que quiere que existan controles para evitar el delito cometido. Como ya dije, Estamos escuchando algo que dice que se escucha con eco. Entonces tendría que usted, por favor, acabar. Oh, ¿escucha quién? Un eco. Están escuchando con él. entonces, la ley lo que pide es que existan controles, su señoría, para evitar delitos cometidos. Aquí lo que exige la ley es en términos de responsabilidad civil, su señoría, son deberes de medios, no obligaciones de resultados. Y en cuanto a las auditorías internas, su señoría, también trataré de ser breve. En este periodo en que se contaba con un modelo de prevención de delitos, se pudo observar el rol de Jaime Ortiz
como contralor de la compañía para programar también los programas de auditoría. Y esto, señoría, queda en evidencia en los correos de 15 de junio de 2012 y 9 de julio de 2012, incorporados el 15 de junio de 2012 y 9 de julio de 2012, incorporados el día 14 de septiembre de 2020. Y en estos programas de auditoría pudimos constatar, su señoría, que habían varios ítems y que para las auditorías en Santiago siempre estos se referían al área de finanzas, al área de proveedores, caja, clientes, su señoría. Es decir, las auditorías se enfocaban en lo trascendental de acuerdo a cada base. En Iquique vemos también auditorías al área de finanzas, pero vemos muchas auditorías al área de operaciones, su señoría, abastecimiento, compras, su señoría, porque la auditoría se enfoca según la realidad de cada base de la compañía. Y una muestra de esto, su señoría, es el correo de 9 de julio de 2012, en que se encuentra la propuesta de auditorías para lo que queda del 2012 y el año 2013. Y en esa programación para Santiago se establece, su señoría, auditorías a documentación tributaria, pago a proveedores y operaciones de caja. También quedo debiendo la fecha de incorporación. Son 3 los documentos que debo. La fecha de incorporación ya tengo 2. Al final entrego los... ¿Ah? Es un correo de la evidencia material número 12, su señoría. El de 9 de julio, sí. Ya dije la fecha de incorporación, tiene razón. Este es el de 9 de julio, su señoría. Que hice referencia a que fue incorporado. El de 15 de junio, ¿qué es? Es un correo electrónico. Evidencia material número 12. Evidencia material número 12, incorporada el 14 de septiembre de 2020. Y me estaba refiriendo específicamente al de 9 de julio, que fue incorporado en esa fecha de la evidencia material número 12. También, su señoría, pudimos ver una conversación por correo electrónico de 1 de agosto de 2012 entre Jaime Ortiz y Eric Van Canel, referida al trabajo de auditoría en terreno. Este correo fue incorporado desde la evidencia material número 12 el 16 de septiembre de 2020. Y al día siguiente, su señoría, esto es el 2 de agosto de 2012, hay un correo, su señoría, en que los auditores de Sercor le piden a Domingo Viviani que entregue el archivador con todos los documentos de respaldo de los egresos del mes de julio del año 2012. De julio del año 2012. Y este correo fue incorporado desde la evidencia material número 12, también el 16 de septiembre de 2020. Ahora, llegando al año 2013, incorporamos un correo de 20 de marzo de 2013 de Eric Van Canel para Jaime Ortiz, en que le envía nuevamente un memo, se llama memo, un memorándum de aviso de auditoría sobre documentación tributaria Santiago.
Este documento fue incorporado el 22 de septiembre de 2020. La evidencia es de la evidencia material número 12. Y el 5 de abril de 2013, antes que se destapara este caso, su señoría, don Eric Van Canel envía un correo a Jaime Ortiz en que avisa de otra auditoría, otro memo, cuyo tema es la operación de Caja Santiago. Fue incorporado también el 22 de septiembre de 2020 desde la evidencia material número 12. Y finalmente, el 23 de mayo de 2013, ya estamos fuera del periodo de imputación, pero es el único documento al que haré referencia. Jaime Ortiz le envió un correo a Eric Van Canel, también refiriéndose a esta auditoría de Caja de Santiago. En conclusión, su señoría, junto con el modelo de prevención de delitos para todo este periodo, Corpesca mantuvo sus deberes de dirección y supervisión, con la voluntad real de hacerlos cumplir, y esto lo hemos visto como un continuo que va desde el año 2010 hasta el año 2013. Dicho todo lo anterior, ahora me voy a concentrar en las imputaciones concretas que se hacen en la acusación, que la verdad solamente se refieren a este periodo. Porque la Fiscalía no distingue. Para la acusación no existen diferencias en estos periodos. Y las únicas imputaciones concretas se refieren a este segundo periodo. No hay imputaciones concretas a la época en que no se había implementado el modelo de prevención de delitos propiamente tal, solamente las imputaciones generales que no cumplen con el requisito establecido en el artículo 259, letra B del Código Procesal Penal. O sea, para el periodo previo, lo único que dice es que no se cumplieron los deberes directos. Entonces, la acusación, ahora en la parte ya medular, en esta carilla, dice: si bien contrató el diseño de un modelo de prevención con la empresa Deloitte, el cual fue aprobado en noviembre de 2011, este no estaba implementado a la fecha de comisión de los delitos. Entonces, primero, existe claramente una contradicción en la acusación misma, porque si la acusación reconoce la contratación de Deloitte para un diseño de un modelo de prevención de delitos, ¿cómo puede al mismo tiempo reprochar no tener implementado antes de este diseño el modelo de prevención de delitos? Como dijimos en el alegato de apertura, su señoría, acá la acusación pone la carreta delante de los bueyes. No se puede implementar un modelo de prevención de delitos sin que antes se haya diseñado este modelo de prevención de delitos. Y ahora, fuera de la acusación, como una apreciación que nace del juicio oral, la Fiscalía muta su teoría del caso y por primera vez señala que el diseño fue defectuoso, que fue estandarizado, que como vimos es muy alejado de la realidad, entre otras críticas. Y sostenemos que a estas internos, por primera vez, de una imputación nueva, de que Deloitte hizo mal su trabajo. Porque si fuera una imputación que estuviera contenida en la acusación, esta defensa quizás habría podido acompañar pruebas, su señoría, de otros diseños de modelo de prevención de delitos para hacer una comparación, para demostrar que no estaba mal diseñado, o le podríamos haber consultado a la testigo Deini Villegas
o al señor Fernando Garciano y le pudimos haber intentado obtener del contrainterrogatorio que ese diseño no fue mal diseñado. Incluso la propia Fiscalía le pudo haber preguntado a estos testigos sobre el mal diseño, pero vimos que en el examen directo a estos testigos, la Fiscalía jamás, de alguna forma, les reprochó de alguna forma a Deloitte un mal diseño del modelo de prevención de delitos. Y volviendo al párrafo que estamos analizando, su señoría, en este mismo párrafo no se señala de ninguna manera por qué esta imputación es la causa de la supuesta comisión de los delitos de soborno. No señala la acusación en este párrafo la necesaria relación de causalidad en cuanto a que tener implementado el modelo de prevención de delitos a la fecha de comisión de los delitos habría impedido que Francisco Mujica cometiera los supuestos delitos. Al menos en este punto, su señoría, estimamos que existe una multiplicidad de dudas en cuanto a esta inferencia hipotética, que no está señalada en la acusación, de que la implementación del modelo de prevención de delitos habría evitado las conductas del testigo Francisco Mujica. Recién ahora en el juicio aparecen estas inferencias de parte de los acusadores que no están en la acusación. Y voy a dar algunos ejemplos. Los acusadores critican en sus alegatos la falta de control sobre las relaciones del gerente y empleados de Corpesca con funcionarios públicos, lo cual no está en la acusación. Pero, su señoría, el código de ética diseñado por la empresa Deloitte, especialista en la materia y adaptado después por Corpesca, no contiene prohibiciones en relación a las comunicaciones o conversaciones con funcionarios públicos. Porque, su señoría, a esa época, y la Lex Artis a esa época indicaba que las relaciones con los funcionarios públicos eran parte del derecho de petición y a esa época no existía una ley de lobby, que recién se publicó el año 2014. También los acusadores critican la falta de control en los gastos materia de la imputación. Esto es extra en los gastos que son materia de las imputaciones, o sea, en las boletas. Y esto también está fuera de la acusación. Pero como ya hemos dicho, en este juicio se rindió copiosa prueba de que el pago de estas boletas de honorarios o los actos de beneficencia, que para la Fiscalía son constitutivos de delito de cohecho, no pudieron ser detectados por los controles existentes en Corpesca. Y en esto, su señoría, tenemos que analizar un asunto de volúmenes para ver la dificultad o no dificultad de detectar estas boletas. Y acompañamos, su señoría, el 15 de noviembre del año 2019 el documento 92, que iba desde la letra A a la E y que contenía los gastos de Corpesca en general. Y en ese documento, señoría, se observaba que los gastos eran millonarios, cuantiosos, estaban representados en millones de dólares. Y además, el 16 de noviembre
de septiembre de este año, incorporamos de la evidencia material número 12 un correo de 23 de mayo de 2013 de el señor Nicolás Bukasovich a don Jaime Ortiz, en que se acompañaba un listado de las facturas sin órdenes de compra, que se refieren a las facturas exentas de IVA, que son facturas por servicios. Y pudimos constatar, su señoría, trajimos un documento que era muy voluminoso, que Corpesca en el periodo 2007 a 2013 recibió 55.897 facturas por servicios. Y aquí, Domingo Viviani, su señoría, respecto a este punto, contrainterrogado, le preguntamos el 16 de agosto de 2019 lo siguiente: si la glosa dice asesoría comunicacional, ¿le parece cuestionable? Dijo que no. Luego le preguntamos, asesoría jurídica, informes, servicios de arquitectura, ¿le parece cuestionable? No. ¿Cuántos cheques usted gestionaba diariamente? Y nos dijo que el promedio semanal eran 70. Semanal. Entonces, magistradas, la efectiva recepción de los servicios cuyos pagos fueron autorizados por el gerente general, que tenía los poderes suficientes, y que fueron posteriormente rectificadas por Corpesca, era algo difícil de detectar. Además, el gerente general indicaba que procedía el pago, como también lo pudo haber hecho para este tipo de volúmenes otros gerentes, y no solamente el gerente general, por los poderes. Y además, por los conceptos que aparecen en las boletas, su materialidad y su frecuencia, eran todos normales para las atribuciones de un gerente general, y en especial para el gerente general de Corpesca. Atendía, su señoría, la envergadura de la empresa Corpesca. El perito Manuel Gálvez, el 15 de septiembre del año 2020, su señoría, nos dijo en este tribunal que el apoderado Manuel Gálvez, el 15 de septiembre de 2020, le dijo al tribunal que el apoderado que más cheques firmó de los cheques rectificados, si uno los compara con todos los cheques que ese mismo apoderado firmó, era 1 de cada 300 cheques. Y el que lo seguía era 1 de 400 y tantos cheques. Entonces, si descontextualizamos y comprimimos esto en el tiempo, como si esto hubiese ocurrido en una semana, su señoría, claro, puede ser dable pensar que eran fácilmente detectables. Pero estas operaciones, su señoría, no estaban comprimidas, ocurrieron en 4 años. Y en esto, su señoría, me permito citar lo que dijo la fiscal señora Jimena Chong en la Corte Suprema, en el desafuero del señor Jaime Ortiz, que se encuentra, esto, su señoría, transmitido por el canal del Poder Judicial, y que señaló lo siguiente:
hay 77 boletas de honorarios falsas porque no dan cuenta de ciertas operaciones. Las personas que emiten estas boletas de honorarios son elegidas con pinzas. Acá no hay boletas de honorarios elegidas por servicios de jardinería, por peluquería. No hay boletas de honorarios de médicos, cirujanos, esteticistas. Acá hay boletas de honorarios de ingenieros, de abogados, que ante cualquier revisión que se hiciera a la compañía, no existiera, primero, un vínculo con el senador Jaime Ortiz, y segundo, ningún cuestionamiento de una empresa de la envergadura y de la entidad de Corpesca que pudiera mantener, en definitiva, ciertas contrataciones de estas características. Entonces, su señoría, por un motivo de principio de objetividad y también por el principio del acto propio, lo que se sostiene en una instancia se debe sostener también en esta otra instancia. Por otro lado, el modelo de prevención de delitos no puede inmiscuirse en conversaciones privadas, ni puede establecer un modelo de prevención de delitos que se revisen los correos electrónicos de los trabajadores y ejecutivos de la compañía. Y de esta forma, por ejemplo, el famoso correo de los 40 que le llegó a su casilla de correo electrónico a Francisco Mujica de parte de Marta Isasi, no puede ser una materia controlada por el modelo de prevención de delitos. Y si la Fiscalía pretende a estas alturas hipotetizar sobre controles fuera de la acusación, claro, se puede decir ahora que era necesario que el encargado de prevención de delitos revisara los correos electrónicos del gerente general y de todos los empleados de la compañía. No sé si eso estaría muy de acuerdo con lo que está en el derecho laboral, señoría, pero también hipotetizando, se podría decir que el supuesto delito no se habría cometido si tanto las boletas de honorarios como las facturas por servicios hubiesen sido revisadas una a una, todos los días. E incluso, hipotetizando, se podría decir, su señoría, y se podría inventar un control a estas alturas que diga que cada vez que un funcionario público ingresa a Corpesca, debería sonar una alarma. Pero, su señoría, hasta el control más insensato que a uno se le pueda ocurrir, si como persecutor penal yo quiero que eso sea materia de la sentencia, eso lo debo describir circunstanciadamente en la acusación. Cuestión que vimos que no se hizo. La primera imputación concreta que se hace a Corpesca, la primera que pueda tener la aptitud de ser concreta, es la siguiente, en esta carilla de la acusación. Y aquí vamos al meollo. Dice, en efecto, porque antes dijo puras, como ya dije, generalidades. En efecto, el modelo de prevención de delitos no se dio a conocer adecuadamente por Corpesca a sus trabajadores, a quienes no se les capacitó sobre el mismo, sino solo hasta el año 2014. Y aún más, el propio gerente general de la empresa, Francisco Mujica Ortúzar, ignoró la existencia de un modelo de prevención de delitos y del cargo del encargado de prevención de delitos.
Tampoco se modificaron los contratos de trabajo de los empleados y ejecutivos de la empresa, sino hasta después de mayo de 2013, adecuándolo a las nuevas disposiciones legales. Entonces, en este párrafo concreto encontramos varias imputaciones que es necesario, su señoría, descomprimir. La primera es que Corpesca no dio a conocer adecuadamente a sus trabajadores el modelo de prevención de delitos a quienes no se les capacitó sino hasta el año 2014. Y sobre este punto primero me tengo que referir a la falta de relación causal, porque el delito base se tiene que cometer a consecuencia del incumplimiento de los deberes. Y habría que determinar entonces si esta falta de comunicación y de capacitación fue la causa de los delitos específicos cometidos supuestamente por Francisco Mujica. Entonces, su señoría, si a determinados trabajadores no se les dio a conocer adecuadamente el modelo de prevención de delitos, pero estos trabajadores no tienen ninguna vinculación con los hechos consistentes en consentir en dar por parte de Francisco Mujica, esto es irrelevante para la imputación de Corpesca. Si quien no recibió esta comunicación es una persona que no conoce a Francisco Mujica, que se dedica a materias muy diferentes al pago de boletas de honorarios, por ejemplo, si son trabajadores embarcados de los puertos, empleados de las fábricas de harina de pescado, etcétera, su señoría, esto es un hecho sin ninguna trascendencia para la imputación. Lo que se podría inferir que sería consecuencia, de alguna forma, del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión respecto a este punto, es que no fueron comunicados principalmente quién cometió el supuesto delito. Y segundo, quienes estaban, pero más allá de toda duda razonable, en una posición capaz de haber detenido el delito. Entonces, la frase genérica que ocupa la acusación en cuanto a no dar a conocer a los trabajadores de Corpesca el modelo de prevención de delitos no nos dice nada acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque no nos dice nada de la causalidad exigida por la ley. Y en este juicio, el Ministerio Público presentó como testigos, fines del año pasado y a comienzos de este año, a numerosos trabajadores de Corpesca, para que se refirieran solamente al tema del modelo de prevención de delitos y la responsabilidad penal de Corpesca. Pero ninguno de ellos, su señoría, tiene vinculación alguna con los hechos atribuidos a Francisco Mujica. Y vamos viendo. El 30 de diciembre de 2019 vino a declarar el señor Heriberto Bastías. Este señor es un contador auditor, pero este señor entró a trabajar a Corpesca en perdón, me equivoqué, no tengo el dato. El señor Heriberto Bastías, dije, ¿no? Me confundí con Fabiola Bastías. El señor Heriberto Bastías no es contador auditor, sino que es un administrativo de comercio exterior. Y ese mismo día vino don Héctor Sandoval, que es un técnico en comercio exterior, que actualmente se encarga de las importaciones de Corpesca. Entonces, estos dos trabajadores, magistradas, no vemos ningún vínculo de causalidad con los hechos atribuidos a Francisco Mujica, están alejados. Luego, ahora sí, el 7 de enero de este año, vino la señora, ella es contador auditor, pero ella
ingresó a trabajar a Corpesca, magistrada, en septiembre del año 2014. Y también ese día vino don Francisco Quesada, que es un ingeniero en comercio internacional, y trabaja en Corpesca fue contratado en Corpesca recién el 1 de abril del año 2014. Entonces, si estos trabajadores llegaron a Corpesca el año 2014, no existe ninguna relevancia de lo que nos puedan señalar de lo ocurrido en el periodo imputado. Y ese mismo día declaró también don José Soto, ejecutivo del área comercial que se dedica a las ventas hacia Asia y Europa, fletes marinos y logística con navieras. Tampoco tiene ninguna relación, su señoría, con los delitos base. El señor Moisés Muñoz, técnico en comercio exterior, que por su función tampoco tiene relación con los delitos base, llegó a Corpesca a trabajar a mediados del año 2012. El señor Jaime Zúñiga es asistente de trámites de comercio exterior. Y el señor Alberto Rojas ingresó a Corpesca el año 2011, y de hecho en un área muy similar, su señoría, en el área de pagos, pero no declaró que trabajó en Arica hasta el año 2015. O sea, llegó a Santiago el año 2015. Y don Juan Araya, su señoría, vino y nos dijo que su labor consiste en calcular las remuneraciones. Tampoco tiene ninguna relevancia con los hechos debatidos. Y el 8 de enero vino un testigo importante, don Mario Coronado, que él es contador auditor, que trabajó con Jaime Ortiz. Era un ayudante de Jaime Ortiz. Pero este señor llegó a trabajar a Corpesca, fue contratado en octubre del año 2012. Don Pedro Peñalosa, su señoría, vino a declarar, y él es analista de seguros de la Subgerencia de Seguros. Don Marco Bustamante, que llegó a Corpesca a fines del año 2012, es analista contable, pero nos dijo que él no ve las contrataciones a honorarios. No es su materia. Y Javier Espínola, otro testigo citado por la Fiscalía para estos efectos, es analista de costos. Y el año 2013 es jefe de control de gestión. Entonces, tampoco está relacionado a la revisión de estos pagos o boletas que se le atribuyen al testigo Francisco. Y finalmente, su señoría, vino a declarar la señora Francisca Garretón, que era la gerenta de recursos humanos, pero como ella misma dijo, ingresó a trabajar a Corpesca recién en mayo del año 2014, por tanto también es irrelevante. Entonces, su señoría, pudimos comprobar que estos testigos no tienen ninguna relación ni directa ni indirecta respecto de los hechos de la acusación. Estas declaraciones fueron absolutamente irrelevantes en esta materia. Lo único que aclararon estos testigos, su señoría, fue el esfuerzo hecho en Corpesca para la difusión del modelo de prevención de delitos y sus componentes. Y el otro lado de la moneda, su señoría. Ni a la persona que supuestamente cometió el delito, Francisco Mujica, ni a su círculo operativo cercano, su señoría, el Napolitano,
como Andrés Montalva, como Ramón Pino, como don Jaime Baeza, a estas personas que sí tienen alguna relación, jamás durante la investigación se les hizo ninguna consulta sobre estas materias. Y preguntados por estas materias por primera vez, su señoría, en todo este largo procedimiento, en este juicio oral, sí dieron cuenta de estar plenamente comunicados, como lo exige la ley 20.393. Un segundo punto respecto de esta imputación concreta, su señoría, es que la ley 20.393 no exige en ninguna parte la realización de capacitaciones. La ley no menciona en ninguna parte, su señoría, ni capacitaciones, ni cursos, ni talleres, ni nada parecido. La exigencia de capacitaciones que se hace en la acusación, para que se entiendan cumplidos los deberes de dirección y supervisión, es extralegal. No tiene fundamento en la ley 20.393. Y siguiendo el principio de tipicidad y legalidad, no se puede sancionar, su señoría, por la ausencia de esta especial forma de difusión denominada capacitación, que no se encuentra establecida en la ley. El término capacitación, magistrada, es un término técnico que se manifiesta normativamente en la ley, en las leyes laborales, y no está mencionado en la ley 20.393. De hecho, las capacitaciones están definidas en el Código del Trabajo, en el artículo 179 del Código del Trabajo, y en la ley 19.518 sobre Estatuto de Capacitación y Empleo. Y por eso, su señoría, la ley 20.393, al establecer las pautas mínimas de un modelo de prevención de delitos, no incluye en ella las capacitaciones, ni tampoco, como ya dije, cursos o talleres. Y esto, el conocimiento de esto fue reconocido categóricamente por el testigo número 51 de la Fiscalía, que era también testigo propio nuestro número 25, pero lo citó la Fiscalía, que es el subcomisario de la Brigada de Lavado de Activos, don Claudio Escobedo. Don Claudio Escobedo, que tiene mayores conocimientos de esta ley que un funcionario de la BRIDEC, porque al trabajar en la BRILAC se entrenan más para asuntos relacionados a la ley 20.393, y por eso se le encarga a él esta investigación, señala que él sabe que la ley no exige capacitación. Y además debemos recordar, señoría, que este testigo no está de acuerdo con la teoría de la Fiscalía, sino que tiene una tesis totalmente contrapuesta, porque este testigo nos dijo en el juicio que Corpesca sí cumplía con los requisitos mínimos de la ley 20.393. Y dijo que lo único que le llamó la atención fue la demora en firmar los anexos de contrato de trabajo. Y el hecho de que la ley no exija capacitaciones también fue expuesto, aunque está en la ley, pero también se le consultó a los expertos Deini Villegas y Fernando Gaciano de Deloitte. Y ellos, los días 8 y 9 de enero de este año,
que la ley no exige capacitaciones, ni cursos, ni talleres, ni nada parecido. Y cuando la acusación le agrega a su imputación de no haber dado a conocer un adjetivo que es adecuadamente, ese adjetivo adecuadamente también es extralegal. Y además, su señoría, es bastante indefinido. Y aquí su señoría entra a jugar lo que denominamos como un símil a la lex artis, porque decir dar a conocer adecuadamente es algo que solamente con el desarrollo de esta lex artis para las materias de compliance se puede establecer. O sea, dar a conocer adecuadamente, ¿qué es lo que significa? Significa lo que el desarrollo de esta ciencia, entre comillas, vaya indicando qué es. Porque en relación a este punto, ¿qué es lo que nos dice la ley? La ley lo que dice es que se comunique a los trabajadores las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas, las que deben señalarse en los reglamentos de la empresa. Eso dice el artículo 4 de la ley 20.393. Dispone, su señoría, que estas obligaciones, prohibiciones y sanciones internas deberán señalarse en los reglamentos y deberán comunicarse a todos los trabajadores. Y respecto a este tema, debemos señalar que los reglamentos a los que se refiere la ley 20.393 no necesariamente, señoría, es el reglamento de orden, higiene y seguridad que debe tener cada empresa. Porque la ley se refiere a los reglamentos, no al reglamento. Por lo que comprende cualquier instrumento que contenga deberes y obligaciones. Y en este sentido, Corpesca estableció estos deberes y obligaciones en su Código de Ética, ya sea el primero de 28 de octubre de 2011 o su versión posterior de agosto del año 2012, y también contiene estos deberes y prohibiciones en su política de prevención de delitos. Y también se encuentran contenidos en el documento Línea Directa. Entonces, su señoría, el verbo utilizado por la ley es comunicar. Comunicar a los trabajadores estas normativas. Y la exigencia de comunicar, su señoría, es muy diferente en sentido y alcance a esta exigencia extralegal de capacitar o dar a conocer adecuadamente mediante capacitaciones. Y la acusación no contiene, su señoría, que se deban comunicar las obligaciones y prohibiciones a los trabajadores. Tampoco, por otro lado, la ley exige, como se señala en la acusación, comunicar el modelo de prevención de delitos. La ley lo que dice, como ya dije, es comunicar los deberes y obligaciones. Entonces, por un lado, el acusador omitió señalar lo que exige la ley, pero además dice algo que tampoco dice la ley, que es comunicar el modelo de prevención de delitos a los trabajadores. Entonces, a este respecto, magistradas, cabe preguntarse
qué parte del modelo de prevención de delitos debe, según el Ministerio Público, darse a conocer adecuadamente. Se está pretendiendo en la acusación que se comunique a los trabajadores la matriz de riesgo, o se pretende que se le comunique la política de prevención de delitos, o se pretende que se les comunique el acta de directorio en que se aprobó el modelo de prevención de delitos. Entonces, su señoría, por un motivo de realidad, el legislador no exige que se comunique el modelo de prevención de delitos a todos los trabajadores, como lo hace el Ministerio Público, extralimitándose, ya que el modelo de prevención de delitos, y por eso ocupa un criterio de realidad, el modelo de prevención de delitos comprende diversos componentes, diversas materias, particularidades y objetivos. Por eso la ley dice que se debe comunicar las obligaciones, prohibiciones y sanciones internas a los trabajadores. Y desde ya quiero decir que el Código de Ética y la Política de Prevención de Delitos contienen estas prohibiciones y obligaciones. De hecho, la Política de Prevención de Delitos nos señala expresamente esta política, que fue aprobada en el directorio de 3 de septiembre de 2011, señala expresamente cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los estamentos de la compañía. Y así, en el punto 4, se titula Roles y responsabilidades. Y el punto 4.1 señala los roles y responsabilidades del directorio. Y el punto 4.2 señala los roles y responsabilidades del gerente general. El punto 4.3 señala los roles y responsabilidades, o sea, las obligaciones y prohibiciones del encargado de prevención de delitos. El 4.4, los roles y responsabilidades de las áreas de apoyo, a los abogados externos, a CERCOR, etc. Y el punto 4.5 de la política de prevención de delitos establece los roles y responsabilidades de todo el personal, asesores y contratistas. Entonces, su señoría ha establecido que estos documentos del modelo de prevención de delitos son documentos que contienen obligaciones, prohibiciones y sanciones. Ahora debemos entrar a analizar la prueba que muestra que estos reglamentos fueron comunicados a sus trabajadores. Y respecto de este punto, quisiera partir, su señoría, con las comunicaciones que se hicieron de estos reglamentos a los directores. Y acá el conocimiento de los directores respecto de los reglamentos de Corpesca es innegable. Y sin perjuicio de que no es un asunto de la acusación, porque los directores no son trabajadores, me voy a hacer cargo de esto. Y digo que no son trabajadores porque un director, su señoría, no tiene vínculo de subordinación o dependencia con la compañía. Solamente actúa, como ya dije, en sala legalmente constituida. Y en ese sentido no tiene una función propia. A diferencia de los trabajadores, es responsable solidariamente de los actos que se determinen en el directorio,
No tienen contrato de trabajo, su señoría, y de hecho, si buscara el vínculo en que emiten boletas, los directores tampoco emiten boletas. Los directores lo que reciben es algo que se llama una dieta. Ya son las Otro 12:30. tratamiento directo. Son las 12:30. Vamos a continuar con la audiencia el día de mañana a las 9 Su horas. señoría, ¿me puede dar, quiero decir una cosa respecto de lo que me faltaba agregar hoy día? Sí, ya. Se me olvide. Primero, había un correo de 28 de abril de 2011. Sí. 28 de 2011 de Ortiz a Felipe. Claro. Y ese correo corresponde a la prueba propia número 18. Ya. Que fue incorporada el 23, creo que había dicho. Propia número 28. No, 18. 18. Ya, 18. Sí. Y el segundo, Incorporada, dijo. incorporado el 21 de junio de 2019, Ya. que Raúl Feliuz le... Envían los informes Sí. de diagnóstico, matriz de riesgo, el MPD, código ético. Exactamente, ese es el documento de la prueba propia de Corpesca número 22. ¿Cómo? ¿No era el 18? No, No, este es el otro. A ver, el 28 de abril de 2011, tengo anotado aquí. Ese es el 18. El de 22 de abril de 2011 corresponde... Escúchenme lo que tengo anotado. Ortiz envía correo a Felipe que analiza y explica los alcances de la propuesta que efectuó Deloitte para Corpesca, divide el trabajo en diagnóstico de identificación de riesgo, entrega informes de diagnóstico y matriz de riesgo, y de modo de prevención de delitos, código de ética, política de prevención de delitos, plan de monitoreo y actividades de supervisión. Hasta ahí tengo lo que significa eso, porque después viene un correo del 6 de mayo. Y todo eso usted me dice que es la documental propia 18. Sí. Ya, Sí. eso me está acabando ya. Sí. Después el correo del 6 de mayo. Y después, no, Y sí. en la documental 306, ya. ¿Cuál es el otro que faltaba? el otro que faltaba, su señoría, es uno que se incorporó el 21 de junio de ¿Qué 2019. fecha? 21 de junio. El correo es de 5 de agosto. Del 5 de agosto de... No, no es de 5 de 20 agosto. segundos, señor, 20 segundos, por favor. ¿Hay correo de 5 de agosto? Sí, perdón, 20 segundos. Le señala que tiene que finalizar el 5 de agosto. En que Raúl Feliu reenvía correo a todas las personas que iban a ser entrevistadas. Esto es el 2010. No se le correo del 5 de agosto. No. Hay correos de 1 y de 2 de agosto. Pero son de la material 12. Pero antes de eso era... Ha sido un desastre esto, señoría. ¿Puedo traerlo mañana? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema porque los de agosto están todos con fecha de incorporación y la evidencia a la que corresponde. Bueno, que tengan buena tarde. Continuamos mañana a las 9 horas. Gracias, su señoría. Buenas tardes. Gracias. Mañana, señorita. Muchas gracias, señoría. Hasta mañana. Buenas tardes. Ay, que tengan buenas